Buenas noches y feliz Navidad. Perdónenme el tópico, hoy es aquí 22 de diciembre, 23 ya, día que ni pinti parado para hablar de literatura infantil y juvenil. La Navidad, si no es para los niños, no es para nadie. Me acompañan José Luis Olaizola, Ana Cristina Herreros, Marta Ansón, Gustavo Puertas y Alicia Mariño. Alicia Mariño es tribuno de las letras en las Noches Blancas, profesora de literatura mayormente francesa y especialista en el ramo de lo fantástico, muy cercano a estas marañas, montañas de libros que me rodean, a ver cómo damos abasto entre todos. Empiezo por José Luis Olaizola, que tiene 65 libros en tu haber ya, ¿no? Exactamente. Muchos de ellos para niños. Bueno, sí, hay 14 o 15 o 16. Yo en principio era autor de adultos, pero la vida... el Premio Planeta, nada menos. Gané el Premio Planeta, Escobar. Compartí contigo, sí, con la guerra del general Escobar, que estuve a punto de atropellarte, me acuerdo una vez. ¿Estuviste a punto de atropellarme? Sí, porque ibas a recibir tú tu Premio Planeta y yo te vi parado en un semáforo. Y entonces paré con la intención de que montaras en mi coche y tú no te diste cuenta de que el semáforo estaba en verde. Y entonces arrancaste, si no te pillaron de milagro. Y tú dijiste, qué bonito titular hubiera sido, Premio Planeta pillado por otro Premio Planeta. Bueno, de hecho mi mujer siempre me dice que moriría atropellado porque sigo cruzando, en fin, de cualquier manera. Pero... Bueno, tu último libro, José Luis, es Pequeñas historias de la Biblia, que acaba de aparecer, publicado por Espasa, y que son historias de la Biblia, efectivamente, que tú le contabas a tu nieta, que estaba enferma y no quería comer. Exacto. Es que yo tuve una niña, mi pequeña hija de 5 años, contrajo una leucemia mortal. Entonces, para que comiera, tenía que contarle yo cuentos ininterrumpidamente. Y porque tenía un tratamiento muy agresivo. Marta Serrano, Olaizola. No, esa era una hija mía, Rocío Olaizola. Esa es una nieta. Pero una hija mía. No, de todos modos, para tranquilidad del público, diré que esa hija mía, gracias a mis cuentos, salió adelante, se curó, ya tiene 30 años, está casada con un farmacéutico con farmacia propia, que es a lo más que puede aspirar un padre. O sea que mi éxito como contador de cuentos es increíble. Esto hay que contárselo al Papa. Es un milagro de la Biblia, obrado por la Biblia, ¿no? Y entonces aquí me sirvo del mismo recurso. Es un abuelo contando a una nieta las historias de la Biblia, y la verdad es que es una especie de novela, porque cuento tanto de la enfermedad de la nieta, cómo se va curando, por mi experiencia personal, ¿no? Y cómo va mejorando, y cómo se van incorporando al relato. Empieza contando el abuelo a la niña, pero luego ya la cuidadora se pone a escuchar, y la madre, y los compañeros del colegio, y acaba siendo un relato coral en el que todo el mundo opina. Pero bueno, ¿cómo es que Abraham iba a matar a Isaac? Eso no es posible, sí es posible. Pero ¿cómo es que a Jonás se lo comió una ballena? Etcétera, etcétera. O sea que, bueno, y son historias tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Exactamente, o sea que comprende el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y quiénes eran sus personajes favoritos? ¿Mis personajes? Noé, no los tuyos, los de tu nieta. Los de mi nieta. Sí, Noé, me imagino. Eso le gustará a los niños mucho. Noé les encanta, lo de los animales les encanta. Creo que, por cierto, en el arca de Noé entró algún gato que otro, ¿sabes? Quizá algún gato famoso hoy en día, no sé si tendrás tus referencias de él. Alguna referencia tengo, a lo mejor hablamos un poquito de eso. José Luis, he leído por ahí, lo ha escrito Eduardo Martínez Rico, un periodista y escritor, amigo común, sí, que tú, entre otras cosas, decidiste escribir este libro porque otros escritores con la Biblia hubieran hecho trastadas. Seguro. Por ejemplo, tú sin ir más lejos. Yo mismo, sin ir más lejos, a saber qué Biblia hubieras escrito. Bueno, tengo aquí, entre otros libros tuyos, tengo uno de tus libros más conocidos, Cucho, sí, que fue premio El barco de vapor, sí, y que lleva no sé cuántas ediciones vendidas. Lleva 40 ediciones y lleva 25 años vendiéndose. Está traducido al tailandés. Está traducido al tailandés porque tú has fundado una ONG de lucha contra la prostitución infantil en Tailandia. 50.000 prostitutas menores de 50 años. Y estoy luchando en ese tema, a brazo partido, con una budista y un misionero jesuita. Una cosa un poco rara, una ONG que está compuesta por una budista, un misionero jesuita y un católico de a pie, como se llama. Y por tu mujer, creo, y tus hijos. Sí, no, yo soy el presidente, familia, ¿no? Mi mujer es la vicepresidenta y mis hijos son los consejeros. Es una ONG artesanal y familiar con gastos cero, porque mis hijos, que a Dios gracias están bien situados, son los que subvencionan todos los gastos de la página web, de la publicidad. Es un favor muy grande que me ha hecho el Señor en la madurez de mi vida, porque me da un trabajo tremendo. Pero bueno, el jesuita y el budista están allí. Sí, yo soy el que provee de fondos al jesuita y a la budista, que son los que se ocupan sobre el terreno de detectar las niñas que están a punto de caer en la prostitución. ¿Tienes algún libro traducido al tailandés? Claro, efectivamente. No, yo soy el autor más traducido al tailandés. Porque ya la budista empezó a traducir libros míos, ¿verdad? Es un lenguaje muy culto, procede del sánscrito, puntos y comas. Bueno, aquí
ni siquiera tu nombre. Ni siquiera mi es nombre. un acto de fe. Un acto de A lo fe. mejor no es tu libro, ¿no? Yo creo que sí debe ser mi libro, sí, 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 sí. Bueno, Ana Cristina Herreros, tu último libro es este libro de monstruos españoles. Bueno, dices cosas muy interesantes en el prólogo. Por cierto, faltan monstruos tan españoles como el coco. Es que el coco es un monstruo utilitario, un monstruo de esos que utilizan las madres para conseguir objetivos como que los niños se duerman. Entonces, de esos monstruos no hay ninguno. Bueno, pero en este otro libro, que también es tuyo, 25 cuentos populares de miedo, está El hombre del saco. Claro. Que también lo utilizan las madres para lo mismo, ¿no? No exactamente. Es una utilización a posteriori, la utilización del hombre del saco. En principio es un cuento de la tradición oral que luego se ha utilizado para meter miedo. ¿Y Camuñas? Camuñas también es un asustaniños y ese no está en mi en mi libro de cuentos. ¿Y los sacamantecas, que era una cosa que me daba a mí mucho miedo de niño? Los sacamantecas son un monstruo muy parecido al hombre del saco. De hecho, el hombre del saco se lleva a los niños para sacarle las mantequitas. Es un monstruo de tiempos de crisis como estos de ahora, ¿no? Va a volver el sacamantecas, Sí, seguramente, ¿no? sí, sí, es el miedo al inmigrante, al extranjero, al que no pertenece a nuestra comunidad y es un peligro para ella. Bueno, tú dices en este libro, que ha sido publicado por Siruela, que nuestros monstruos corren un grave peligro de desaparecer porque la gente ya no los conoce, ni sabe cómo se llaman, ni qué forma tienen, ni dónde viven, ni cuáles son sus costumbres, ni cómo se convive con ellos. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque vivimos en una cultura muy light, donde se nos dan los monstruos ya imaginados, sobre todo por las factorías del ocio para niños, Disney a la cabeza. Y entonces ya, pues los monstruos de la tradición oral están muy de capa caída. Tú dices que esos monstruos de Walt Disney y de la tele son monstruos de pacotilla. Totalmente. No tienen raíces. Vamos, es Shrek. ¿Qué ogro es Shrek? Un ogro absolutamente de chichinabo que no asusta a nadie. Hay monstruos que no solo te sacan las mantecas, sino que te chupan la sangre. En estos momentos hay una oleada de vampirismo en el cine, en la novela, en la literatura infantil y en la literatura para adultos, ¿no? Sí, sí, sí. El vampiro responde a un miedo ancestral y muy connatural al ser humano, que es el miedo a que te dejen sin energía, a que te quiten los sueños, a que te dejen sin ilusiones y sin ganas de vivir. Y ese miedo se manifiesta en la figura del vampiro y por eso es un personaje tan fértil en la literatura. Pero los cuentos de monstruos ejercen una función psicológica Sí. de cara al niño. Entre otras cosas, les enseñan a enfrentarse al miedo. Sí, les enseñan a ponerle nombre al miedo. Uno de los monstruos más famosos en la tradición oral es el tragaldabas, Sí. que es un monstruo que se come a todo el mundo. Pero Y que ese- se los traga enteros. Enteros, Con lo cual no el niño mastican. vuelve a aparecer Claro, tal claro. cual entró por la boca del tragaldabas. Claro, claro, ¿no? El ogro. como no masticas no te mueres, luego te expulsa entero o te rescata. Es el como lo otro. de la Biblia, como lo de la ballena Claro, de Jonás, ¿no? efectivamente. Es la ballena de Jonás. Efectivamente. Y el tragaldabas responde al miedo de los niños a que no les dejen ser, a ser un proyecto de sus padres, a no tener vida propia, a que te engullan, a que te coman. Y además, bueno, avalado por esta manera que tenemos las madres de manifestar cariño, de ¡ay, que te como! Pues de ahí sale la figura del tragaldabas, que muchas veces es femenina, de hecho. Bueno, dices también en el prólogo algo muy curioso. Dices que también desaparecen nuestros monstruos porque habitan lugares por donde ya no transitamos. Cuevas, montes, ríos, mares y aires. Efectivamente, son monstruos muy próximos a lo natural y a entornos donde ya no transitamos. Y luego los monstruos que vivían en las casas habitaban desvanes. Y hoy en día, con estas casas de 35 metros, ya no nos cabe ningún monstruo. A duras penas cabemos nosotros. Es verdad, en una solución habitacional de la ministra Trujillo se mete un monstruo y tienen que salir los inquilinos, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos. yo defiendo la existencia de los monstruos, aunque las Ah, casas creí que sean ibas a pequeñas. defender la existencia de las unidades habitacionales. No, bueno, pueden estar en un armario de la cocina, pueden estar en una esquinita detrás de una puerta. Todo depende de la imaginación, no hacen falta. Y bueno, y aunque no se vaya a la naturaleza ni las cuevas y tal, todo eso forma parte de un imaginario. Hay Eso monstruos es bastante- pequeñitos, ¿no? Sí. Todos tienen que ser Los ogros duendes gigantescos, son ¿no? bien pequeñitos que habitan en las lavadoras, sobre todo. Sí, ahí- y debajo de la cama puede haber seres buenos, seres malos, seres regulares, depende del día que hayas tenido. Sí, ya, pero ahora que IKEA nos llena las camas de cajones y de cosas para meter cosas, ya no nos cabe tampoco mucho monstruo debajo de la Siempre cama. caben. Bueno, tú, Alicia, has editado, has escrito el estudio preliminar de esta fantástica edición de la que ya hemos hablado alguna vez Sí. en las Noches Blancas, del Bosque Animado, Sí. de Venceslao Fernández Flórez, que es una de las grandes obras de la literatura fantástica española y que tiene mucho que ver con esos habitantes Sí. de los bosques, de los Sí, lugares sí, sombríos, sí. de las cavernas, ¿no? Sí, yo se lo recomendaría, vamos, a todos los niños y a los adultos, ¿no? Y en realidad es toda la magia del bosque, todos los habitantes del bosque. Se puede leer en muchísimas claves, de humor, de ironía. El adulto ve ahí también pues mucho dolor, penuria y bueno, pues la parte negativa. El niño
ve todo lo positivo, ve la libertad, ve la ayuda, ve cómo los seres, árboles, animales, tienen vida propia y forman parte de su entorno, en una conversación directa. Y es muy bonito. Es La verdad, aparte yo lo hay un hombre descubrí lobo con 7 años. en tu libro, ¿no? Que hay un hombre lobo en el bosque animado. No, no hay un hombre lobo. No hay- En todo ay, caso no, sería un es lobisome, un- que es la versión gallega Eso del es. hombre lobo. Del Pero no hay un licántropo, hombre ¿no? lobo. No. Están la Santa Compañía, Ajá. está el fantasma, está el que, pues eso, no es capaz de irse al otro mundo, no es capaz de irse ya con la Santa Compañía, pero, pues eso, tratado con una dulzura que, bueno, es un miedo, sí, no, bueno, pero precisamente el que puede exorcizar sin traumas. José Luis, un paréntesis, abro un paréntesis. Tú que te dedicas a contarle a tus nietos historias de la Biblia, te voy a contar lo que me pasó a mí con mi nieto cuando tenía 11 o 12 años. Y mi nieto es un niño ilustrado, un niño que le gusta la lectura, un niño que ha nacido rodeado de libros. Y un día estábamos hablando delante de él, por casualidad salieron a relucir los nombres de Adán y Eva, y se volvió hacia nosotros y nos dijo, ¿y esos quiénes son? ¿Cómo es posible que un niño no sepa quién es Adán y Eva? No, yo me quedé verdaderamente estupefacto. Sí. Preocupante, ¿eh? Muy, altamente inquietante. Inquietante porque es una cultura, seas cristiano o no, pero es una cultura de la que procedemos, nos alimentamos, vivimos y hemos hecho Europa, mal que bien, y asombra. Pero Bueno, cristianos o no, tú tienes un apodo, es Ana Griot. Los griots son los narradores de las culturas africanas que van deambulando por el mundo y contando historias. Sí. Algo que en España ha desaparecido por completo, que existía también, ¿no? Bueno, no ha desaparecido tanto. Hay muchísimos narradores en España que ¿Que van por los pueblos? Sí, que van por los pueblos y que ¿Todavía contamos ahora? en todas Hay mucho partes. cuentacuentos, sí. Muchísimo. los cuentacuentos, O sí, es sea, una institución, sí. Oye, Se pues ha a mi renovado. pueblo no vienen nunca. Pues ya iremos. ¿Será que os Ven, portáis Ana, Hay que ir a mal? contarle cuentos a Fernando. Sí, no, sí, vamos por todas partes a contar cuentos a los pueblos, contamos en las cárceles, en las bibliotecas, en los colegios, con bebés, con adultos, con adolescentes, con todo el mundo. Bueno, tú tienes otro libro, me parece que 2 incluso, sobre cuentos populares del Mediterráneo. Sí. Y faltan los de Ceuta y Melilla. Sí, ¿Pero por qué? faltan. Bueno, mi trabajo de investigación... No hay. No, bueno, yo no he encontrado repertorios de Ceuta y Melilla, es una pena, la verdad, pero no ha habido ningún folclorista interesado en recogerlos, parece ser, ¿no? Tengo, de hecho, un cuento de Ceuta, pero recogido en Murcia. ¿Y las mismas historias se repiten con variantes en todas las culturas del Mediterráneo? Sí. Más o menos. Sí. Sí, bueno, hay un cuento típicamente mediterráneo que es El amor de las 3 naranjas, que claro, solo podía ser mediterráneo porque en Siberia el amor de las 3 naranjas como que no se podría contar, ¿no? Sería el amor de las 3, no sé, de lo que se cultive allí, ¿no? Que es un cuento que me he encontrado versiones de ese cuento en todo el Mediterráneo y más o menos parecidas además. Tú dices que una de las funciones de los cuentos infantiles es la de impartir justicia, Sí. la de transmitir al niño que hay justicia en el mundo, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, mucha gente cree que a los niños les gustan los cuentos crueles y lo cierto es que lo que les gustan son los cuentos justos. Hace poco fui a contar a un pueblo de Madrid y cuando acabé de contar se me acercó un niño de 4 años, de estos niños así con cara de sabios, con las gafitas de culo de botella, y me estiró la mano muy serio y cuando fui a chocar su mano me dijo: ¿qué cuentos tan inteligentes cuentas? Bueno, sin embargo, creo que tú has traído un libro de cuentos en verso para niños perversos. Eso es. Que también los hay. Pero en realidad es un clásico ya de Roald Dahl. Bueno, ¿os acordáis de aquellos que salieron también de cuentos de hadas políticamente incorrectos, cuentos y tal? Bueno, era un poco un juego. Yo creo que de un momento determinado en que, no sé si partió la idea de los pedagogos o de no sé quién, que a los niños había que tratarlos con suavidad, efectivamente, que los monstruos tenían que ser edulcorados, falsos, que pobre niño, que no podía pasar miedo, etcétera, etcétera. Entonces, hubo un sector crítico, por lo menos en aquellos de los cuentos de hadas políticamente incorrectos, que jugaban con eso, porque claro, realmente yo creo que el niño, también yo lo decía Chesterton, es decir, el niño necesita escuchar cuentos que pongan en juego su seguridad para precisamente enfrentarse a ella y hacerlo más fuerte. O sea, la madrastra. ¿Esos cuentos perversos son versiones de cuentos anteriores o son cuentos nuevos? Estos entran en esa línea. Los clásicos... Por ejemplo, Caperucita. Caperucita. Los clásicos, pero precisamente... ¿Cuál es la versión perversa de Caperucita? Pues vea, la Si versión es breve. brevísima. Bueno, brevísima. Voy a decir brevísima. Vamos a ver aquí. Pero
bastante cortita. Pero yo creo que esto divierte mucho a los niños, ¿eh? Esto es un poco para leerlo en voz alta. Yo desde luego he tenido la experiencia... Perdona que te de decir- interrumpa. Yo mi experiencia con mis hijos y con otros niños es que cuando les cuentas el cuento de Caperucita o el de Blancanieves o el que sea y cambias algo, te dicen, no, no, papá, no era así. Claro. Y exigen que lo cuentes tal como lo oyeron la primera vez. Claro, eso sí, a mí mi abuela me contaba todas las noches el mismo cuento, se lo pedíamos mi hermano y yo, el del pescador que se tragaba la sortija. Pero cuando ella quería correr y saltarse algo, decíamos, no, abuela, que falta esto. Decía, bueno, es que... Ese lado. Bueno, pero a ver, la esto de Caperucita perversa. Os leo un poquito de Caperucita Un poquito. perversa, pero yo creo que puede estar animado el asunto, ¿eh? Para niños y mayores, ¿eh? Estando una mañana haciendo el bobo, le entró un hambre espantosa al señor lobo. Así que para echarse algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela. ¿Puedo pasar, señora?, preguntó. La pobre anciana al verlo se asustó, pensando, este me come de un bocado. Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento en menos tiempo del que aquí te cuento. Lo malo es que era flaca y tan huesuda, que al lobo no le fue de gran ayuda. Sigo teniendo un hambre aterradora. Tendré que merendarme otra señora. Y al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó con impaciencia aquella fiera. Esperaré sentado hasta que vuelva, Caperucita Roja de la selva. Bueno, ¿y al final qué pasó? Pero espera, es que lo bueno, que así llamaba al bosque la alimaña, creyéndose en Brasil y no en España. Y porque no se viera su fiereza, se disfrazó de abuela con presteza. Se dio laca en las uñas y en el pelo. Se puso la gran falda gris de vuelo, zapatos, sombrerito, una chaqueta y se sentó en espera de la nieta. Era un lobo travesti. Luego seguimos. Si queréis, escuchéis ahora lo que hizo Caperucita, que aquí viene lo interesante. Llegó por fin Caperu, a mediodía, y dijo, ¿cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas. Para oírte mejor, que las viejas somos un poco sordas. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Claro, hijita, son las lentillas nuevas que me ha puesto para que pueda verte don Ernesto, el Alicia, oculista. tengo que interrumpirte porque si no te comes el programa con Caperucita. Pues eso deja al final, ¿Qué pasa lo al final? contamos. Pues eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa Pues al final, ¿me entiendes? Que el lobo le dice Caperucita, y dice, de repente Caperucita dijo, ¿qué imponente abrigo de piel llevas este invierno? El lobo estupefacto dijo, un cuerno, o no sabes el cuento o tú me mientes. Ahora te toca hablarme de mis dientes. ¿Me estás tomando el pelo? Oye, mocosa, te comeré ahora mismo y a otra cosa. Final. ¿Ves? Al Pero lobo ella le se gustaba sentó. escuchar el cuento como toda la vida. Pero ella se sentó en un canapé y se sacó un revólver del corsé. Con calma apuntó bien a la cabeza y ¡pum! Allí cayó la buena pieza. Pues eso a los niños les gusta también, Sí. que Caperucita se pueda liquidar al lobo, que bien malo era, ¿no? Alicia, ¿tú eres la del País de las Maravillas, la del Mundo del Espejo? ¿Qué Alicia eres tú? Todas a la vez. Pero hoy que estamos con cuentos de niños, me fascinan. Bueno, enseguida voy con Marta y con Gustavo. Una última pregunta, Ana Cristina. Los cuentos populares son siempre cuentos iniciáticos, ¿no? Hay un niño, un personaje que emprende un camino y tiene que regresar al punto de partida, habiendo aprendido a lo largo de ese camino pues una serie de lecciones, ¿no? Sí, sí. Eso es una constante prácticamente. Sí, efectivamente son cuentos iniciáticos. Por eso cuando se adulteran, se edulcoran o se les quita la justicia o los finales que vuelven a restituir el personaje al punto de partida, no tienen ningún sentido, pierden todo el sentido. Que eso es lo que sucede con los cuentos de la factoría Disney, que acaban perdiendo absolutamente toda la profundidad y toda la enseñanza que tenían en origen. Bueno, los niños que no conocen esos cuentos populares o los niños que no conocen los personajes de la historia sagrada, no solo de la historia sagrada de la Biblia, también la historia sagrada de la antigua Grecia, Aquiles, Héctor, Telémaco, Teseo, etcétera, sencillamente no reciben la enseñanza ética y estética que recibían los niños antes, ¿no? Entonces es gravísimo, las consecuencias son funestas. Sustituyen esos héroes, esos arquetipos infantiles, pues por esos héroes de pacotilla que les propone el cine y la televisión. Exactamente. Por Beckham, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, y no es de los peores. No es de los peores, no. O por el Che Guevara. Sí, vale. Sí, pero a mí me parece muy grave, a mí me parece que es un poco No, a mí me parece renunciar gravísimo. a nuestras raíces. Totalmente, Es decir, sí. bueno, si es que no se trata de liturgia o no, es decir, nuestra cuna es el cristianismo, venimos de Grecia, pasados por Roma, luego el cristianismo, es decir, que si no sabemos esas historias míticas de todo eso, no van a entender los cuadros, no van a entender nada, pero al mismo tiempo no se van a conformar como seres pertenecientes a un determinado entorno,
no quiere decir que se sea cerrado y no se esté abierto a otros. Pero para poder estar abierto a otros, hay que sentir algo como propio. Oye, los niños se inventan monstruos. Aparte del repertorio ya existente, se inventan monstruos nuevos, ¿no? Sí, sí que Por ejemplo, inventan. mi hija Ixa, que es la más pequeña de mis hijas, se inventó un monstruo que era la cigala de la paella. Se llamaba el bicho del arroz, el bicho del arroz, el bicho del arroz. Le daba Es miedo, espantoso, le daba el bicho miedo. del arroz. El ¿no? bicho del arroz. Sí, ahora esas tenazas que tiene la cigala, es un animal muy inquietante también. Ibas a decir Es algo. razonable. Los niños ven monstruos en lugares donde nosotros no vemos monstruos, porque ellos tienen un imaginario muy rico y son capaces de ver muchísimo más allá de la realidad y de las apariencias. Y bueno, es una manera también de defenderse y de manejar sus propios miedos, ¿no? Que es una cosa muy sanadora. Marta, tú en 1999 fundas la librería Mar de Letras. Está en Madrid. Está en Madrid. Di dónde está. Está en el Para Madrid que de vaya los la gente. Austrias, en la calle Santiago, cerca de Ópera, en el Madrid de los Austrias. Y es una librería especializada en literatura juvenil y literatura infantil. Tenemos nuestra pequeña seccioncita de libros para adultos, bueno, contando con que un niño de 14, 15 años ya puede leer de todo, ¿no? Pero sí, está especializada en literatura infantil y juvenil. Y es como un barco, en cierto modo. Hay una bodega y una cubierta. Es muy chiquitita, está todo el suelo puesto de madera, el suelo es un mar con peces y es como un pequeño barquito, sí. ¿Pero con peces de verdad? Pintaditos. Podéis poner un suelo de cristal, un Tenemos acuario, una cigala, ¿no? además. Tenéis Mi hija ya ha crecido, ¿no? Que verás usted Bueno, las si quiere cigalas de la verla. comedia. Oye, ¿y hacéis talleres? ¿Van niños? Sí, vienen muchos niños. ¿Y qué hacen los niños allí? Los niños miran muchísimo los libros y además con mucho cuidado, son muy cuidadosos. Y bueno, vienen todos los sábados a los talleres y a los cuentacuentos que hacemos, pero sobre todo la labor, lo que estaba diciendo antes del tema de los cuentacuentos, que ahora están en todas partes, no hay librería que se precie que no tenga su cuentacuentos, ¿no? Nosotros tenemos nuestros cuentacuentos y nuestros talleres, pero lo que yo creo que la labor del librero, para fomentar la lectura en los niños, es la labor del librero de antes, ¿no? Del librero de siempre, que es conseguir el libro, nosotros lo llamamos el libro llave, que es conseguir la recomendación, el libro apropiado para que el niño descubra lo que es el placer de leer. Entonces, con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que sí, que los talleres son muy importantes, pero mucho más importante es que nosotros, los que trabajamos allí, leamos lo que hay y sepamos recomendar, conozcamos al niño y sepamos recomendar. Tienes una página web, La Mar de Letras tiene una página web, Sí. y una de las secciones de esta página web son bebés y crianzas, libros para bebés. Sí. ¿Qué son libros para bebés? Mira, libros para bebés ¿No hay será como- ese de tetas que ha colocado allí Gustavo en la esquina? No importa, se ha caído Mira, el ese de micrófono. tetas teóricamente es para niños más mayores, pero les encanta a los niños porque habla mucho del tema de la lactancia y de la mamá dando de mamá, entonces eso les encanta a los pequeños, ¿no? Pero sí, yo creo que hay... el libro para bebé se suele entender que es el libro de tela y no es el libro de tela. Lo que le gusta a los bebés son los libros con imágenes, les gusta mucho ver imágenes y pasar páginas y les gusta mucho que les leas con rima y con ritmo y que cantes. Se ha caído la petaca del micrófono, supongo que se está escuchando bien lo que nos dice Marta. En cualquier caso, si alguno de vosotros La quiere recojo. acercarse por detrás, naturalidad. Lo recoge y se la pasa. Bueno, no, perdona, Marta, que te he Gracias. interrumpido. Sigue, sigue. Pues lo que más le gusta a los bebés es que les leas con ritmo, o sea, que les leas rimas, que les leas y estar con su mamá en el regazo mirando cuentos. Entonces, bebés de 5 meses, a partir de 5 meses les encanta ver imágenes, les encanta pasar páginas. Oye, ¿y qué son los prelectores? Que es otra de las secciones de la página web. Los prelectores me gusta la definición porque, vamos, me gusta el nombre porque es lo que es exactamente, que son niños que no leen todavía, pero sí que leen. O sea, leen imágenes, entienden estructuras narrativas. Son los niños que antes de aprender a leer, ¿no? Con 5 o 6 años, sí, al tú leerles libros, empiezan a interiorizar estructuras narrativas y formas de contar que luego les permitirán y les ayudarán en lecturas, cuando empiezan a leer, en lecturas complejas, ¿no? Entonces esos son los prelectores, hasta 5 años. más José o Luis, me menos. temo que tú y yo somos postlectores, debido a nuestra No me lo pides avanzada ser, edad, ¿no? Exactamente. Oye, Marta, ¿qué diablos es eso de los pop-up? Yo Los soy un pop-up- antiguo, soy un postlector, no sé lo que son No, los los pop-up pop-up. es una cosa muy antigua, si es esto que Este está es el aquí. pop-up. El ¿Eso es pop-up? Eso es Esto, pop-up. claro. Sí. Este concretamente, Este. bueno, o sea, lo que tiene ahora el curioso el Lo que pop-up, tenemos eso ha ahí de existido. Drácula. siempre ha Pero eso existido. ha existido toda la vida. Claro. Eso lo tenía yo de Siempre ha niño, más o existido, menos. ¿no? pero Sí, sí, pero mira siempre ha cómo son de existido. bonitos. Lo que pasa es que ahora hay una escuela que nació en Nueva York y entonces de ahí han salido 2 señores y han creado una cosa que es el pop-up casi de autor, porque ahora Está la gente bonito, busca ¿eh? pop-up de tal persona o de tal otra. Este, por ejemplo, es un pop-up de Samita, que es alumno de esos 2 señores, Sí. que son, entre otros,
Si me dejas este de Alicia, lo enseño. Es que este es para el final, vale. la Bueno, el de apoteosis. Alicia es de uno de estos maestros, ¿no? Entonces ahora mismo lo que hay es como un resurgir del pop-up y una edad de oro del pop-up, y entonces se hacen cosas maravillosas. Pero es un resurgir, esto desde hace de 3 años para acá ha surgido todo esto. Antes los pop-ups estaban siendo bastante pobres, ¿no? Todo esto son trucos para incitar a la lectura. Por ejemplo, me he encontrado aquí esta mañana este libro que lo abres. ¿Es este? No, este no es. Era un libro de monstruos que andaba. Ese, sí. Ah, era este. Pues antes lo abríamos y se oía una risa satánica. no lo conozco. Espera, a ver. Abre la primera página. No sé si se oye, me lo voy a Se acercar oye, aquí. sí, aquí lo oímos al menos. Se oye, se oye. Solo es en la primera página. Yo creo la verdad que no, que ni esto ni el pop-up incita a la lectura. Lo que incita a la lectura es un buen libro que te engancha, eso es lo que incita. Estos son, bueno, es para competir un poco con los videojuegos y con los juguetes en Navidad, ¿no? Es muy bonito, son libros objetos muy bonitos de ver y son divertidos, pero no sé si es exactamente lo que incitaría a la lectura a un niño. Pero, no sé, perdona que interrumpa, porque yo creo que cada uno hablamos también por experiencia propia, ¿no? Yo creo que también eso, o sea, te incita a la lectura. Bueno, hay niños que ya lo llevan en la sangre y tal, pero yo creo que la idea de contarle historias, llámense cuentos clásicos, tradicionales o no, o historias que te inventas a un niño, a un bebé, a un niño de... A mí me decías el tono, ¿no? Pero bueno, todo esto. Sin embargo, yo sí estoy mucho por el libro objeto. Hablo de mí, o sea, yo era una niña fascinada por los libros, que sí, en la biblioteca de mi padre, eran todos muy serios, ¿te acuerdas cuando conté aquello de los lomos? Sin embargo, este tipo de cuentos, es verdad que cuando yo era pequeña eran más pobres, pero era maravilloso abrir y ver que aquello se levantaba un poquito, ¿no? Entonces, el objeto, leías lo poquito que venía escrito, pero era muy mágico aquello. Como eran mágicos, pues no sé si os acordáis de estos cuentos, yo los guardo como fetiches. Entonces, leías, pero al mismo tiempo de leer, luego te detenías un buen rato, yo le llamaba Los Santos. No sé si conocéis, decís eso, mirar los santos, en vez de Sí, las hombre, claro, las ilustraciones eran los santos, Aquello sí. era maravilloso, ver los santos. O el collar que llevaba la chinita. Hombre, la lectura de O imágenes los es una pendientes. lectura tan válida como, Los como otra pendientes, cualquiera. ¿no? O sea, la lectura de imágenes es importante. No, pero yo hablo también del objeto, no Sí, por sí, la del imagen objeto. tal, O sea, es decir, un libro ilustrado, un libro troquelado es una forma de lectura y también. yo creo que es una forma de querer al libro. Y entonces ya va en todo, ¿no? En la historia que luego lees, en el objeto. Es Voy a querer. pasarle la palabra a Gustavo, que hasta ahora no ha dicho ni pío. Gustavo, tú, antes de hablar del fenómeno de la literatura juvenil e infantil, al cual te dedicas, tú diriges también en esta revista la sección de ese tipo de literatura, ¿no? Sí. ¿Esta revista qué es? Tú eres venezolano. Yo soy ante todo. venezolano, estoy en esa revista y estoy en el Cultural del Mundo, me dedico a la crítica de literatura infantil y juvenil y bueno, la labor que estoy haciendo en esa revista es un poco tratar de plantear otras concepciones y otras formas de ver la literatura infantil. Creo que en este momento estamos detrás de una mercadotecnia muy agresiva, de escasísima calidad y que en líneas generales el mercado español es un mercado que se mira mucho el ombligo y se están produciendo cosas muy interesantes, no solamente en España, sino también fuera, y mi interés fundamental es tratar de mostrar las distintas vertientes más minoritarias y de mayor calidad. Bueno, este tipo de literatura es un fenómeno editorial y mercantil extraordinario. Son Yo 30... muchas veces tengo la impresión de que buena parte de los libros que se venden son libros para niños o para jóvenes y la otra parte es para regalar. Y en cambio libros para adultos que se lean ya un poquito menos, ¿no? Entonces, sin embargo, eso no tiene existencia oficial. Los críticos literarios no se ocupan de ello, con excepción de excepciones como la tuya, no entran en las listas de los más vendidos cuando muchos de estos libros, los tuyos, por ejemplo, José Luis, venden muchísimo más que otros libros que sí aparecen en las listas. ¿Todo esto por qué pasa? Se están publicando alrededor de 30 libros diarios, 60 millones de literatura ejemplares infantil de y literatura juvenil. infantil, 60 millones de ejemplares al año, unos 12.700 títulos. Esas son algunas de las cifras del gremio de editores. El problema de la literatura infantil, en primer lugar, es que viene por la prescripción escolar. Y la mayor parte de la literatura infantil que se publica de autor es muy mala en España. Es un punto fundamental. Después yo creo que la figura del editor en la literatura infantil es algo que tiende a desaparecer. Cada vez están más presentes los directores de marketing, la gente de los números, auspiciando una literatura de muy poca calidad que se vale, como el libro que acabas de señalar de monstruos publicados por SM, de recursos sonoros absurdos, y que son libros que duran muy poco tiempo en el mercado, que inmediatamente después pasan a ser destruidos
y que no hay realmente un cultivo de autores de calidad. ¿Dónde está el límite de lo infantil, lo juvenil y lo adulto? Porque, por ejemplo, en la Edad Media, me parece que eres tú, Ana Cristina, quien lo dices, no existía el concepto de la infancia. El concepto de la infancia es un concepto relativamente reciente, ¿no? El concepto de la infancia es un concepto, en este momento, yo creo que fundamentalmente comercial. Realmente, si nosotros vemos algunos de los libros, por ejemplo, este libro de Saki, cualquier lector lo puede leer y lo puede disfrutar específicamente, le puede decir algo personal a ese lector. Lo que sí yo creo que eso, digamos, a nivel editorial, a nivel de escritor, yo creo mucho en el género. Yo creo mucho que un escritor que tiene algo que contarle a un joven y que la relación que establece con ese joven es horizontal, no que le quiere enseñar algo acerca de, o no que busca un fin moralizante, sino que trata de contarle una experiencia propia a esa otra persona, ahí hay un escritor de literatura juvenil. Pero vamos a ver, libros para niños, libros para jóvenes, libros para adultos, y esto os lo pregunto a todos. Yo, que fui un niño voraz, leía todo. Leía Peter Pan y leía Dostoyevsky. Y ahora, que soy adulto, ya anciano, sigo leyendo Peter Pan y sigo leyendo Dostoyevsky, ¿no? Sí, por ejemplo, yo creo... El lector es un tragaldabas, Hombre, yo te puedo ¿no? decir, Que se lo come todo. Nosotros en la librería vendemos libros para niños ilustrados como churros para adultos. Se los regalan los adultos entre ellos. O sea, un libro de buena calidad literaria es un libro universal, sea de niños o sea de adultos, ¿no? Pero no, ahora mismo hay un boom de la ilustración y del libro ilustrado que los adultos lo valoran y lo aprecian. Tienes que tener una sensibilidad para ello, pero... Y de hecho hay un tipo de libro ilustrado que es para adultos, que tanto el tema como el tipo de ilustración es claramente para adultos, que eso no se le puede leer a un niño, vamos, no, Bueno, no pero le incluso interesa también mucho a un ilustrados niño. que son para niños también los disfrutan los adultos, Sí, ¿no? obviamente. Sí, José Mi Luis. experiencia personal es que yo, por ejemplo, los libros que tengo para niños o para juveniles, la temática y el argumento sirve exactamente igual para adultos. Mi única preocupación al escribir para un público infantil es cuidar el lenguaje. El niño no soporta frases largas y entonces la única diferencia en cualquiera de estos libros que podría servir para adultos es que cuido un poco no extenderme, no recrearme en un lenguaje barroco, críptico, sino un lenguaje sencillo, más directo, que el niño lo entienda. Pero la trama argumental me da lo mismo de cualquiera de mis libros, sirve para adultos o para niños, en mi caso particular. ¿Y te resulta fácil pasar del lenguaje para adultos al lenguaje para niños cuando escribes? Resulta fácil porque yo vivo inmerso en un mundo de niños. Tengo 9 hijos, 21 nietos, y entonces, claro, me resulta fácil saber qué capacidad de captación del lenguaje tienen esta gente. Soy un escritor versátil en ese sentido. Sí. Sobre todo yo creo que en ese sentido hay una cosa que es muy importante. Quien decide que un libro es para niño o es para adultos es el adulto. Tanto el adulto editor como el adulto que hace la compra, el adulto que va a una librería y pregunta ¿para qué edad es este libro? Hay libros, por ejemplo, clásicos como El guardián entre el centeno, que si no lo lees en la adolescencia no tiene ningún sentido. Y eso no es un libro juvenil, o si lo es. Poco importa la categoría yo creo que Yo leí El guardián en el centeno cuando tenía ya 25 años. No era un adolescente. Ya era muy tarde, pero si lo lees a los 16 es... Huck Finn, que es una especie de guardián en el centeno anterior, sí que lo leí en la adolescencia, ¿no? Pero... De todas formas, según el momento en el que lo leas, hay libros incluso que has leído a los 12 años, a los 25, a los 30, y vas sacando cosas diferentes. Quizá eso sea la obra maestra, la que permite leerse en diferentes momentos de tu vida y siempre interpretable. Bueno, ¿y por qué hay por los siglos héroes de quedará así. literatura infantil que prescriben? Lo pregunto fundamentalmente pensando en quien fue mi máximo héroe, que fue Guillermo. Hombre, yo me he esforzado Sí. porque mis hijos y mis nietos lean a Guillermo y no les gusta. Mira, yo creo que Guillermo, el problema de Guillermo es que tiene un lenguaje un poquito arcaico, pero hay un actor inglés que es fan de Guillermo y lo ha adaptado muy bien. Está publicado en Alfaguara. Y entonces esas adaptaciones sí que gustan a los niños de hoy, porque se ha quitado, tiene un lenguaje un poco arcaico, es difícil de entender para un niño de hoy. Y habla de cosas que, la cerveza de mantequilla, y eso son cosas un poco extrañas, entonces... Bueno, pero también Pulgarcito habla de cosas extrañas, también. ¿no? Hablando de Guillermo hay una cosa muy interesante. Yo publiqué un artículo en Educación y Biblioteca de Ian Craig, que es un filólogo inglés, que hace un estudio sobre la censura franquista de Guillermo. Guillermo fue muy censurado y la versión que sigue circulando en la actualidad por la editorial mantiene todos los elementos presentes. La editorial que Molino cambiaron. era. Sí, Molino, pero no han cambiado. ¿Recuerdas algo que fuese censurado? Es que yo soy un connoisseur de Guillermo. Yo en mi silla de noche siempre tengo algún libro de Guillermo. Cuando viajo siempre me llevo algún libro de Sigue Guillermo. editando Molino. Recuerdo anécdotas, por Y ejemplo, los de que Humberto Lanitas, que eran los despreciables. Sí, de personajes en el cual Guillermo le respondía mal a su madre y ahí cambiaban el personaje al cual le respondía mal para que no se interpretase que estaba
menoscabando la autoridad familiar. Bueno, pues aún y así, ese tipo de incluso con la cosas. censura franquista, eran una lección de anarquía verdaderamente, de que desbarataba el mundo, Guillermo. Pero eso es muy interesante para ver exactamente cuál es la relación que tenemos en la sociedad con lo infantil. La censura sigue siendo el único espacio, la literatura infantil sigue siendo el único espacio donde la censura todavía está muy vigente. Y la censura sobre todo por parte de los editores. Hay temas donde que no entran, hay temas, los finales siempre tienen que ser felices y reconciliadores, los tipos de personajes, lo políticamente correcto ha calado muchísimo, a veces te piden un niño en silla de ruedas, un negro, un filipino, ahora ya no te piden niños árabes dada la situación ¿Tú política. sabes cómo se llama en Estados Unidos la versión políticamente correcta de Blancanieves y los 7 enanitos? ¿Cómo? Parece un chiste, ¿eh? Blancanieves y las 7 personas que no han alcanzado la talla de gigantes. Bueno, y sobre Hay también una versión de la Biblia, José Luis, políticamente correcta, ¿eh? Y sobre Blancanieves es muy interesante una ilustradora española que se llama Ana Juan, que tiene Snow White, publicada por Ediciones del Ponent, que es una versión de Blancanieves heroinómana. Muy, muy interesante. Bueno, Oye, y- pero hay un personaje paradigmático, la ira del tesoro de Stevenson. Sí, ¿Ese qué? Eso se mantiene Ese se mantiene constante. para niños, para adultos, para todos. La ira del tesoro. Eso. Bueno, es una obra maestra. Pero- Eso es una de las 10, Moby seguro, de las Dick. 10 grandes. Bueno, A ver, Moby yo Dick, creo ojo, que... niños no. no, a ver, tanto Moby la Dick isla es un como... libro duro de leer. Tanto la isla del Cuando hay tesoro como Moby Dick... descripciones Sí, pero de sigue. balleneros, de Pero hay muy adaptaciones. minuciosas. Yo me acuerdo que se lo leíamos mi hermano y yo de pequeños. Una Adaptaciones, cosa sí. Pero más son para dos niños, libros, más para son dos niños, libros que más se jóvenes. consideran juveniles. Sin embargo, yo conozco sinceramente muy pocos niños que hayan leído Las Islas del Tesoro. Hay una valoración, es un libro muy regalado, pero es un libro muy poco leído. Hay Cosa muchas, que es un hay fenómeno muchas, bastante muchas adaptaciones infantil. para niños. de Muchas esa Sí. época adaptaciones, también. Pero las adaptaciones, ese es otro punto que sería digno de discutir. Sí. ¿Funcionan las adaptaciones? ¿Tienen sentido las adaptaciones? O sea, en el caso de la Isla Hombre. del Tesoro es que el personaje ha pasado la frontera de la literatura y ya es un personaje Claro. mítico, ¿no? Pero De yo creo que cine. todos echamos los dientes leyendo adaptaciones. Araluce, no leíamos la colección Araluce. Araluce, claro, por Y ejemplo. la de No Odres leíamos la Nuevos, Ilíada, esta no de leíamos Espasa la también. Odisea, no leíamos Sí. el Quijote, no leíamos la Biblia, leíamos adaptaciones. ¿Sabes? Yo recuerdo ahora con este estudio de historias de la Biblia, a mí me regaló mi padre siendo muy pequeña uno, no sé, yo diría aquí, mamá, ¿dónde lo tienes escondido? Espero que no lo hayas tirado. Enorme, con muchos dibujos y eran todas las historias, supongo que eran adaptadas, no eran cuentos del... Y de verdad que aprendí muchísimo y disfruté mucho y aquello te lleva también a un país de imaginación y de maravillas. Pero a propósito de los cuentos, creo que, por ejemplo, Pulgarcito, y no lo he dicho en el momento, o esos clásicos que han continuado tal como eran, primero están recogidos del folclore popular, Sí, claro, claro. y yo creo que son los que más entroncan con el mito, que es el cuento más viejo del mundo, el que explica el universo. Por eso han continuado. Y luego Guillermo, Celia, doy un salto terrible, tienen algo del presente que simbolizan en su momento. Y entonces, aunque sean grandes obras, como ha ocurrido con Jardiel, con Miura, que son grandes, pero en el momento de ponerlos en escena necesitan una cierta adaptación. Bueno, Pues yo y- creo que ese otro tipo de héroes es eso. Niños y niñas, chicos y chicas. Celia Gámez era para chicas o Cuchifritín era para chicos. Guillermo era para chicos, por ejemplo. A las chicas no les gustaba mucho Yo conozco Guillermo. muchos chicos que leen Celia, que leían Sí, Celia y yo les leía gustaba Celia, mucho. pero claro, Sí, yo ya, sí, ya he dicho sí. que yo me tragaba todo, ¿no? Sí. No, Antoñita la Fantástica, por ejemplo, lo leíamos los niños y las niñas, Sí, ¿no? sí. Pero- Matón Kikí. Matón Kikí. Ay, verdad, Era qué Bueno, un claro, malísima. un claro ejemplo de eso Aquello sería había todas las en sagas casa de una amiga fantásticas mía, en actuales un que van a los cajón. dos géneros. Tienen elementos para las chicas y tienen elementos para los Bueno, yo chicos. creo que existen los tres géneros, ¿no? Existen libros para niñas, libros para niños y libros que sirven, que gustan a los niños y a las niñas, ¿no? Los tres géneros coexisten. Pero mi experiencia personal es que las niñas son mucho mejores lectoras. Ah, pues, y las niñas y las mayores. Las mayores. Hoy fundamentalmente pero leen las Vivimos, mujeres, tú y yo ¿no? vivimos de las mujeres. Sobre Pero todo Porque algo lo de leer no muy tiene serio. buena Niño prensa lector, tampoco chico entre los lector, cuando chicos, ¿no? menos Es como una cosa es poco muy masculina. buena. No, pero es verdad que los chicos leen el Marca y las mujeres leen libros, ¿no? Sí, y Una solo hace novelola falta en el subirte en el y a los metro niños para los ves verlo, leer el además. Marca y a Sí, sí. las chicas les ves leer libros, ¿no? Sí, 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 sí. Yo recuerdo en mi adolescencia sí que había un tipo de literatura muy de chica. Sí, Las Torres sí. de Mallory, Las Mellizas en Santa Santa Clara, Clara. todos estos que eran Enid Blyton, claramente... Y Mujercitas. Mujercitas. Bueno, Hombre. Enid Blyton tenía también los 5, que era como más... Sí. ¿no? Pero... Sí. Bueno, yo creo que vamos a empezar a aconsejar, a mencionar, a comentar algunos de los libros que habéis traído, ¿no? Porque si no se nos va el programa. José Luis, empieza tú. ¿Qué tienes ahí? Bien, aquí tengo, bueno, pues el Cucho, No, el... perdona, antes, se me ha olvidado una última pregunta que os quería hacer. Yo, por ejemplo, gran admirador de Guillermo, no me he leído los libros de Harry Potter. Será seguramente una carencia mía, pero a mí me molesta la introducción de la magia.
Es decir, que Guillermo resolvía problemas seguramente análogos a los que resuelve Harry Potter, pero los resolvía a pecho descubierto, sin recurrir a varitas mágicas, a pócimas y a cosas de estas. ¿Qué pensáis de eso? Estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que Harry Potter tiene muchos más elementos aparte de la magia y por eso llega a tanta gente distinta. O sea, toca muchos elementos distintos. Pero es que ese carácter justiciero, que según tengo entendido tiene Harry Potter, al que ya he dicho que no he leído y que tenía también Guillermo, si utilizas la magia es muy fácil ser justo, ¿no? A Dios le resulta muy fácil ser justo, a los hombres no tanto, ¿no? Es que ese es solamente uno de los elementos de Harry Potter, el carácter justiciero. Tiene muchos otros elementos también. Tiene Pero mucho que es ver una- con el mito también que decía Alicia Claro, antes. es una de las Muchísimo. Es un fascinaciones. típico héroe Tiene de la tradición oral. poderes. Eso fascina, que a un humano que no se le dan sea, pues eso, más que un héroe, es casi un semidios. Es decir, pensando en el mito. Bueno, Yo y confieso que no me cae Guillermo bien tenía Harry poderes, Potter, ¿eh? El poder de la audacia, el poder de la Confieso que no me imaginación, cae bien. el poder del arrojo, Confieso ¿no? que reconozco que lo que he leído de él, las cosas, es un fenómeno y algo tiene. Incluso Mira, yo traigo a mí me para encanta Harry recomendar Potter. los cuentos. No, sí, seguramente el culpable soy yo. No, pero vamos a ver, yo lo que creo es que la magia es una de las partes que seduce, pero lo que yo pienso que más ha seducido a los lectores, a los niños lectores, es lo que representa Harry Potter, que representa a un niño abandonado. Claro. Y eso toca algo muy profundo de los niños, además sobre todo de los niños de hoy en día, que muchas veces cenan delante de la televisión ellos solos y son los niños de la llave, esta que llaman, ¿no? La llave colgada, que llegan a casa solos. Y eso es lo que más, yo creo que ahí toca algo muy O sea, que profundo se de los identifican. niños. No es solamente la magia, no solamente, desde luego no es el marketing, es algo mucho más profundo. Bueno, José Luis, que te he interrumpido y ibas a hablar de los libros que No, bueno, aportas al yo no programa, sé qué o decirte. de alguno Yo de quizás ellos. como A ver, adulto pues he escrito el 2 de mayo de dámelo, 1808. lo pongo aquí, así 2 se de ve. mayo de 1808. Bueno, esta es una historia que gusta a los niños. No sé tu libro, no lo he leído, pero lo del 2 de mayo a El mí 2 me de mayo es encantaba de niño, ¿no? una novela heroica. Y luego, pues yo qué sé, pues tengo aquí el de siempre, Viviana y su mundo, que se lleva vendiendo también 25 años. Todos estos son hecho las bodas de plata con ellos, o sea que son libros de la leyenda Esto de... se lo tienes que enviar a la ministra. Ah, sí, es verdad, tienes cierto. Viviana. Qué buena idea. Y luego la leyenda de Bonnie Martin, que es de Anaya, que también lleva un montón de ediciones. Y ya no digo más. Con esto Marta, ya- tú como librera, a ver, ¿qué nos has Bueno, yo traído? quería ¿Qué decir nos que esto es un recomiendas? fenómeno, vamos, increíble, que es un libro, efectivamente, en literatura infantil, que es verdad que los libros duran más que en literatura normal, es un fenómeno que dure 30 años un libro, ¿no? Cuando hay libros que se descatalogan con una tranquilidad impresionante, ¿no? Clásicos, o sea que realmente enhorabuena. Muchas gracias. Yo he traído, bueno, hablando de lo de los libros para bebés, he traído la colección que más éxito tiene de libros para bebés, que es esta, de La cuna a la luna, donde no sé dónde lo tengo que enseñar. Si se tiene en ¿Lo pongo pie, aquí? ponlo ahí mismo. Sí, con el vaso. Sí. Y este es exactamente lo que yo decía de los libros para bebés, son imágenes muy sencillas y un texto en rima, que además esta colección concretamente, que se llama De la cuna a la luna, está hecha por Antonio Rubio y Óscar Villán, tiene una característica que es que han buscado un tipo de texto que cualquier melodía que le quieras meter suena bien, entonces las mamás cantan a los bebés. Bueno, es una colección de La cuna a la luna, son 5 títulos que muchas veces suelen estar agotados, algunos de ellos enseguida los vuelven a reeditar porque es el boom de los bebés, o sea, es lo que más éxito tiene, no conozco un solo bebé que no le guste este libro, ¿no? De verdad, se va a llenar tu librería, ¿eh? Cuando este programa se emita, ¿eh? A ver si conseguimos tenerlos para entonces. He traído este Tendrás que librito. enviarme algún turrón. Tendré que enviarte algún turrón y algo más. Era tipo pop-up. Este lo he traído tipo pop-up porque no es tan espectacular como esos, pero bueno, este es el tipo de pop-up que sirve tanto para niños como para adultos. Es un abecedario en pop-up, ¿no? Entonces es muy sorpresivo y muy... A ver. No, pero bueno, enséñalo. O sea, empieza más que la a A, mí, ah, sí. la A. Ay, qué bonito. Ah, ahí. Uy, es que aquí se queda el Sí, papel no, de que es pero nuevo. Cuidado que tiras el agua, que La B. C, D. La E, F. Es muy ingenioso. Bueno, me gusta porque es también muy sencillo y no es tan espectacular, pero está muy bien hecho, ¿no? Como libro ilustrado para adolescentes, por ejemplo, una adaptación de Robinson Crusoe, pero ¿qué tiene de especial? Que no tiene texto, es solamente imágenes. Pero está tan bien hecho que de verdad ha cogido todo el espíritu de la obra. O sea, tú lees esto, es una lectura de imágenes pura y dura. Y es la obra en sí, es fantástica. La editorial Media Vaca, que bueno, está haciendo cosas increíbles, ¿no? En literatura infantil. Es un concepto un poco distinto de la literatura infantil. Sí, un De poco ese en la libro- línea de la novela gráfica, no lo es, pero La es novela decir, gráfica. solamente con dibujo irte contando. Ahora o sea, mismo que
Ahora mismo es una de las cosas que tiene que ofrecer la literatura infantil, que es justamente la ilustración, tanto en álbum ilustrado como en novela gráfica. Las fotonovelas unos había híbridos. antes, ¿no? Las fotonovelas es parecido a la novela gráfica, ¿no? Fernando, nada nuevo bajo el sol. Efectivamente. Este otro libro de Media Vaca es una Los joyita. códices miniados eran novela gráfica, ¿no? Sí. Este libro, también, un poco volviendo al tema de que la infancia no es una cosa edulcorada, también pues ahora se entiende que a los bebés cuando se les cantan canciones muy dulces, todo muy bonito. Pues no, las nanas tradicionalmente son crueles a veces, son duras, porque la madre está cansada, porque quiere que el niño se duerma y el niño se duerme. Entonces este libro rescata un poco eso, con ilustraciones de Noemí Villamuza, que están fantásticamente compuestas, forman una historia en sí misma. Esta es La nana de la cebolla, de Miguel Hernández. Rescata nanas pues, modernas, tradicionales, de poetas, de cantantes. Junto a la conferencia de Lorca. Y junto a 3 conferencias de Lorca, al final, ¿no? Contando un poco lo que es. Pero bueno, esto es un tipo que, bueno, es una nueva forma de ver la literatura infantil. Bueno. La Ola. Por venga, favor, déjame último. enseñar La Ola. La Ola también, libros sin imágenes, para niños de todas las edades, desde 3 años en adelante. Gusta tanto a niños como a adultos. Es un libro sin palabras. Es una niña que juega en el mar. Muy sorprendente, muy sorpresivo. Bárbara Fiore, que también está haciendo maravillas en literatura infantil. La literatura infantil tiene la ilustración que ofrecer y hay que aprovecharlo, ¿no? Eso es lo que... Ana Cristina, Bueno, los libros. yo he traído un libro de un autor que me encanta, que se llama Grasa Toro, que es un álbum ilustrado sobre la muerte, que me parece que es un tema que se escamotea muchísimo. ¿Y cómo reaccionan los niños? Pues- Los niños no tienen miedo a la muerte. El miedo a la muerte llega más tarde, ¿no? Sí, los niños sienten mucha curiosidad por la muerte, pero efectivamente no tienen miedos, porque el miedo que los niños perciben en las historias sobre la muerte es el miedo que imprimimos los adultos a eso, ¿no? Y sobre todo yo creo que el mayor miedo es todo este escamoteo que se produce con respecto al niño de no hablarle de determinadas cosas. Pero, por ejemplo, ¿unos padres le regalan a su hijo un libro sobre la muerte o se ponen un poco de uñas ante la idea? Pues determinado tipo de padre quizás sí. Yo creo que es un libro para compartir con un niño. Igual no es un libro para dejar solo al niño con él. O también, pero a mí me parece un libro medium, un libro que permite que tú te sientes con tu hijo, le cuentes el cuento y luego le hables de tu experiencia de muerte. Bueno, más libros. He traído también un libro de poesía que me encanta, de Ana Pellegrín, que se llama Huerto del Limonar, que es una antología de poetas del 27, ilustrado por Rafa Vivas. Y es un libro precioso, pero precioso. Bueno, Lorca, precioso. Miguel Hernández y más poetas del 27, ¿eh? Y luego he traído un libro que a mí me encanta, que son las Cosmicómicas de Italo Calvino. Sí, hombre, eso Que me parece bueno, es un libro de literatura juvenil adultos. pero todavía mejor Inosti Antenati, ¿no? Nuestros antepasados, Sí. el varón rampante, Sí, el, sí, caballero, sí. el caballero de Mediado, Sí, sí, el sí. vizconde de Mediado y el caballero inexistente. Sí, Eso también la es trilogía es para niños y preciosa. grandes, Sí, ¿no? sí, efectivamente, sobre todo El caballero inexistente. Pero estos son cuentos científicos. Hay una teoría científica y luego hay un cuento que desarrolla la teoría científica. Y están llenos de ternura, de humor. Sí, es un poco también ciencia ficción, ¿no? Sí, es fantástico. Son los 3 libros. Gustavo. A ver, yo traje una selección bastante variada. Para mí me es muy importante tratar de salirse de los estereotipos comerciales y apostar mucho por las editoriales más pequeñas. Traje un libro de Fondo de Cultura Económica de Javier Sáez Castán, el libro Caracoles, para los lectores más pequeños. Javier es una persona que bebe de muchas tradiciones y entre ellas creo que bebe en este caso del pliego de Aleluya. Sin embargo, va más allá y hace una estructura un tanto borgiana que es muy interesante. Por otro lado, traje Las lágrimas de cocodrilo, que es un libro que a mí me tocó mucho en mi infancia. Es un autor francés muy vinculado con todo el tema de Ulipo, con todo el tema de la patafísica. Es un libro extraordinario, ya en el mismo formato, es fantástico. En otra dimensión totalmente distinta traje este libro de Saki. A mí lo que me gusta sobre todo de esta edición es cómo la ilustración y el diseño están muy vinculados con el texto, y el texto lo que plantea es la importancia de lo inapropiado en los cuentos para niños. Entonces creo que casi que es como un libro, pero al mismo tiempo es un manifiesto. Traje otras 2 cosas. Una de las cosas sería la colección esta de Media Vaca, que se llama El mapa de mi cuerpo. Es una colección muy curiosa, es la primera vez que Media Vaca, que yo creo que No hagáis corrillos que os doy con la palmeta, ¿eh? Sí, Gustavo. que es la labor editorial más interesante que se está haciendo en España en este momento. Es la primera vez que hay una compra de derechos y en este caso se la compran a un japonés, una persona que está bastante enferma en este momento, pero es una aproximación no ficcional y ficcional al mismo tiempo al tema del cuerpo humano, con
6 títulos muy curiosos, uno sobre los agujeros de la nariz, otro sobre las plantas de los pies, sobre las tetas, los dientes, las costras y el ombligo. Todos son historias muy inteligentes, muy planteadas desde el punto de vista infantil, con una estética que a los adultos le puede resultar un tanto distante, pero que inmediatamente conecta con los niños. Y creo que además estos libros, en la literatura infantil se habla mucho de la interculturalidad, de conocer al otro. Yo, Gustavo, a mi hija Ixa siempre le contaba que si con un destornillador se aflojaba el ombligo se le caía el culo. Y se lo creía, ¿no? Le daremos el libro de los ombligos para desmentir al padre. Bueno, ya está bien, Gustavo, no nos abrumes. El Venga. último es un libro fantástico y yo creo que además vale mucho la pena hablar de él porque es de Maite Larrauri, una profesora de Instituto de Filosofía, junto a Max, uno de los mejores ilustradores de cómic, que siempre escogen un tema de filosofía y lo explican según una persona. En este caso es la amistad según Epicuro. Es un texto introductorio por un lado, pero por otro lado tiene como citas de, por ejemplo, de todos los bienes que la sabiduría procura para que la vida sea por completo feliz, el mayor con mucho es la adquisición de la amistad. Y después hay una ilustración a través de la cual hay una interpretación y se explica muy bien esta. Entonces es una forma bastante inteligente de plantearle preguntas, pero no transmitir solamente, sino ver cómo la filosofía está vinculada con el día a día nuestro y establecer la prioridad, lo importante de la pregunta sobre la respuesta. Alicia. Bueno, ya sé que me das muy poquito tiempo. No empieces quejándote, Bien. quéjate al final. No, a mí me ha encantado oír pues cómo se recomendaban también poetas. Entonces, no creo que se trate de adaptaciones, supongo que son los poemas completos, con unas ilustraciones bonitas, bien escogidos para que puedan llegarle más al niño o al joven. Porque yo sí recuerdo esta anécdota a mí en casa, además de contarme cuentos, además de leerlos y leérmelos, a mí mi padre me recitaba poesías. Y entonces, uno de los libros fetiche, además que estoy viendo, y aprovechamos también para recomendar este, que se quedó en el bolsillo, el de Margarita, Rubén Darío. Aquí traigo uno también de Rey Lear, que se llama también Tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Es decir, yo no me sé el poema completo, pero todavía recuerdo aquello de una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerse decorar un prendedor con un verso y una perla, y una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros. Son así. Entonces, de verdad, o sea, yo puedo decir que en mi infancia me sentía princesa. Luego de mayor ya he purificado el karma y tengo que seguirlo purificando. Pero eso es tu padre o tu hermano mayor o alguien que te recita esto. Y ahí yo creo que en la infancia es donde se genera el placer, el gusto y la inclinación por... ¿Verdad que sí? Fíjate cómo es el sonido de la palabra, que mi hija Julia, que tiene 3 años, le encantaba este poema en esta versión. Claro. Y ella no juega, no dice soy una princesa, dice soy una princesa primorosa. Claro. Entonces, bueno, pues eso me ha encantado. Aprovecho también, pues yo había traído eso, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Bueno, más pequeños con estas ilustraciones y un poquito más mayores, 12, 14 años, se van a sentir como más adultos leyendo esto. También de Rey Lear he traído cuentos de hadas de Charles Perrault, con ilustraciones de Lucien Laforge. La verdad que es una delicia. Yo es que soy como muy antigua. Noto que me estoy haciendo mayor. Ya te he dicho que eres la del País de las Maravillas, la del mundo del espejo. Mirad qué ilustraciones tiene, tan bonitas. Es casi un facsímil, de la época del Art Deco, muy bien hecho por Rey Lear. Luego, bueno, pues tampoco quiero ser sectaria. No me gusta Harry Potter, pero entiendo el fenómeno que ha sido y por algo. Eso no es solo marketing. Bueno, pues Rowling acaba de sacar los cuentos de Beedle, el bardo. Parece ser que dentro de la historia de Harry Potter hay uno que sabe cuentos, conoce cuentos, y bueno, y esos son los que ella está publicando ahora. Yo le auguro todo ese éxito. Con ilustraciones de la autora, que son muy bonitas también, si quieres enseñarlas, pues porque son ilustraciones de la autora. Bueno, ¿qué más he traído? Pues no sé, yo a los chicos los trato como mayores. Uno más, Alicia. Luego me dejarás terminar. Sí. Luego te pero daré, solo al final damos la sorpresa. Luego te daré después casi. Tu Verónica, tu tercio. Esto es una barbaridad. Traigo antología de cuentos de terror. Lo mío es el terror y la literatura fantástica. Y entonces ya está, no es que haga propaganda, pero están los niños, nos digo con 8 años. Lo de Ana Cristina, y hablando de monstruos, ahí está mi pop-up de Drácula. Bueno, pero monstruo significa mostrar. Claro. Bien, entonces, pues la antología de cuentos de terror de Rafael Llopis está en Alianza, el libro de bolsillo, es baratísimo. Y entonces, bueno, pues hay ya mucho
niño grande o recién adolescente que les encanta el terror. Bueno, es una manera de cultivarse y son todos los clásicos. Y Tim Burton, 15ª edición, supongo que lo conocéis, ¿no? La melancólica muerte de Chico Ostra, divertidísimo, ¿eh? Divertidísimo para jóvenes, para mayores, yo creo que para todos, ¿eh? No sé si me dejas leer lo del Palillo. Palillo y Cerilla enamorados, con ilustraciones del propio... Hacer una pregunta y no esperas a que te responda. Yo creo que es mejor. Soy una superviviente. Palillo quería a Cerilla con un amor tan muy vehemente. Amaba su delgadez, que veía muy ardiente. Y termina diciendo, entre Palillo y Cerilla, ¿puede arder una pasión? Así fue. Y en un segundo, ella lo volvió carbón. Bueno, hay que mencionar no solo al autor, sino también al traductor en este caso, ¿no? Sí, porque está maravillosamente traducido. Vamos a ver. No lo encuentro. Traducción de Francisco Segovia. Y enhorabuena, porque es una excelente traducción y adaptación en verso al castellano. Al final viene en inglés, con lo cual incluso libro bilingüe. Ya lo sabes, Francisco, turrón también para Alicia. Llegan los anuncios. Últimos minutos de este episodio de Las Noches Blancas, navideño, dedicado a la literatura infantil, a la literatura juvenil y a libros que en definitiva son para todos. Me toca a mí recomendar algún libro, que nunca lo puedo hacer porque los contertulios os coméis enteros como si fuerais el Tragaldabas, el programa, y voy a empezar recomendando, es la segunda vez que lo hago, este libro, Las mejores historias sobre gatos, ¿ves cómo iban a salir a reducir los gatos, José Luis? De Siruela, que recoge, pues bueno, una serie de historias sobre gatos, pues de Guillermo Cabrera Infante, de Zola, de Colette, de Paul Gallicot, de Lewis Carroll, el que se inspiró en Alicia Mariño, Patricia Highsmith, Mark Twain, Rudyard Kipling, Saki, que tú has mencionado también, has recomendado un libro suyo, Wodehouse, Doris Lessing. Y aquí hay un cuento maravilloso de Rudyard Kipling, que pertenece al último libro que escribió Rudyard Kipling, que se llama precisamente así, Historias para los niños y para los que aman a los niños. Yo no sé si ese libro hay edición actual y está en la, está ahí en la edición librería. en Juventud. Pero yo es otro de los libros, igual que los de Guillermo, que tengo permanentemente colocado encima de mi mesilla. Y otro libro de gatos, hay uno precioso de Rilke, ilustrado por Baltus en Artemisia. Habrá que hacerse con él. Sí. Ahí también, alguien hablaba antes, con las pantallas cerradas, de un libro sobre Picasso y su perro. Sí, se llama Lump y Picasso y Lump, creo que se llama. Es un libro extraordinario de fotografías en la cual aparece la relación de Picasso con su perro. No es un cuento, era de verdad, vamos. Era de verdad, el perro era de existía. verdad, sí. Tengo aquí otro libro, muy curioso, muy bonito, libro ideal para regalarlo, y además saben pintar. Escritores, creadores de palabras, creadores de imágenes. Y son pues una serie de autores que van desde Dostoyevsky y Proust hasta García Lorca y Silvia Plath, que además de escribir, pintaban. Y concretamente hay también dibujos de Rudyard Kipling, porque Rudyard Kipling ese último libro lo ilustró. Además Rudyard Kipling es un niño que sufrió malos tratos tremendos durante su infancia, ¿no? A manos de una tía sádica, ¿no? En cuyas manos habían depositado sus padres, y eso marcó toda su existencia. Y aquí tenemos, por ejemplo, uno de los dibujos, porque todos esos cuentos de precisamente así que he mencionado antes son ¿por qué tiene el camello tan singular joroba? ¿Por qué los tigres tienen rayas? Es decir, Kipling se inventa una historia para explicar las formas, el cuerpo, como ese libro de costras que has traído tú, Gustavo, de los animales. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, el dibujo de por qué, de cómo la ballena obtuvo su garganta. Hablábamos antes de Moby Dick, ¿no? Y luego traigo otro libro que es de historia sagrada, en realidad, que es un libro extraordinario, también ideal para ser regalado, que es este, lo ha publicado Akal, Los tesoros de la tumba de Tutankamón. Al fin y al cabo, Tutankamón, bueno, forma parte también de la historia sagrada de la Biblia, en cierto modo, porque Egipto está en la Biblia y es uno de los grandes mitos pues, del siglo XX. Y aquí están extraordinariamente fotografiadas
todos los objetos que aparecieron en la tumba de Tutankamón. Y además es prácticamente una novela, una fotonovela, como decíamos antes, porque esos objetos van apareciendo en el mismo orden en que los arqueólogos Carnavón, que abrieron la tumba de Tutankamón, los fueron encontrando. Y es un libro preparado por Zahi Hawass, que es uno de los grandes egiptólogos del mundo, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, director de excavaciones en Giza, en Saqqara y en el oasis de Bajarilla. Es un libro realmente extraordinario, es un libro que se lee como una novela y se ve como una película. Y, Alicia, la castañera. Ah, sí, bueno, No se nos olvide. antes me quejaba, qué Ya te he bien, dicho como que es te iba a dar Navidad, tu quite, como es tu Navidad, quite, me tu concedes quite. algún deseo. Y es que se me olvidó comentar, pues bueno, pues cómo pueden formar parte los recuerdos y los cuentos y los objetos que se convierten en fetiches de tu vida. Aquí tengo a Mariuca la castañera. Este cuento, que es como los troquelaos, que son algunos que conservo de mi infancia, pues este cuento tiene una historia que es que no lo conseguí en su momento. Había alguien que tenía dos, que me lo prestó durante Tienes un la tiempo que yo conciencia estuve... sucia con ese cuento, Alicia. No, Confiesa alguien la aquí tuvo, al tus contrario. pecados. Entonces, bueno, no me lo prestó. Yo lo escondí porque sabía que tenía dos, pero las cosas se pusieron tan mal que lo pidieron y tuve que confesar en casa que lo tenía escondido y lo devolví. Pasaron 20 y muchos y casi 30 años. Y alguien me regaló este cuento. Y este cuento está dentro de mi armario, en una bolsita de celofán, y todas las mañanas cuando abro mi armario para vestirme, veo a Mariuca la castañera y me siento vengada. Aquella niña que lo tenía doble y no me lo quiso dar. Bueno, esto es como un cuento de Navidad. Lo que nos Es como acabas un cuento contar. de Navidad. Además, Mariuca la castañera precisamente es eso. Está solita en la calle, en Nochebuena, y bueno, y al final no vende las castañas y por eso no puede irse a casa. Pero al final se queda dormidita y vienen unos angelitos, le dejan el tal... Te voy a pasar enseguida la palabra para que leas un poema o lo recites. Yo también lo voy a hacer, pero antes una última pregunta a todos. Suele pensarse, suele creerse, suele decirse que cuando un niño ve leer a sus padres, ese niño se aficiona a la lectura. Yo no sé si esto es un lugar común. Yo no estoy tan seguro de que eso suceda siempre. Vamos, yo mismo tengo 3 hijos que han nacido rodeados de libros, que me han visto siempre enfrascado en la lectura de un libro y no los 3 han salido lectores. ¿Qué pensáis de esto? Mi experiencia es que mis hijos son lectores tremendos. Sí, sí. Todos. Todos los que Total, todos. total. ¿Y los nietos también? Y bueno, los nietos ya no me atrevería a afirmarlo, ¿no? Pero mis hijos son todos muy lectores. Mi casa se ha vivido la cultura del libro siempre y realmente mi posición es muy positiva. El padre lee y los hijos leen. Bueno, que eso es bueno seguro, pero es efectivo en todos los casos. Yo pienso que más que los padres lean es que los padres les lean a los niños en voz alta, incluso cuando el niño ya sabe leer. Eso sí que es efectivo. Como un acto de... Sabater proponía en cierta ocasión dejar siempre en la mesilla de noche de los niños algún libro de cuentos, no obligándoles a leerlos ni instándolos a su lectura, sino llegar un momento en que a lo mejor el niño está aburrido con la consola, con la tele, a ver qué es esto, ¿no? Le pica la curiosidad y muerde el La anzuelo, ¿no? tentación, ¿no? Yo creo que el gran regalo no es el libro, el gran regalo es la posibilidad de compartir con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con quien sea, una historia, que ese es el gran regalo, sentarte a compartir con él algo a través del libro. Quien oye historias, en tu opinión, quien las escucha, se aficiona a leerlas luego. Sí, hay toda una corriente pedagógica que dice que lo que estimula también la escucha, o sea, que los cuentos sirven para que la gente aprenda a escuchar y que aquellos que escuchan mejor son mejores lectores, porque leer es escuchar también. Claro. Bueno, ahí En mi entroca opinión- con la tradición, ¿no? Perdona, la tradición, es decir, que empieza todo oral. El mito se cuenta, el otro se cuenta y luego se recogen. Es decir, yo creo que sí. Es decir, que solamente escuchando historias te aficionas a leerlas. Y efectivamente yo en casa y mucha gente que conozco han vivido en un entorno de biblioteca, de libros, de lectura, y los hermanos no son iguales. Es Bueno, decir, que... Alicia, tú que antes nos has contado la historia de amor de una cerilla, la has leído, Sí. de Tim Burton, ¿no? Yo te voy a contar el acto más heroico que yo he hecho, varios actos más heroicos que yo he hecho en mi vida. Cuando yo estaba en la cárcel de Carabanchel, en la época de Franco, hubo una época en que el reglamento penitenciario decidió que se apagaban las luces a las 9 de la noche y no se volvían a encender hasta las 8 de la mañana. Luego cambió y estaba la luz encendida toda la noche. Pero bueno, y entonces el único tablón de náufrago al que yo podía asirme en aquella situación difícil, cuando me quedaba solo en la celda, era la lectura, y apagaban la luz. ¿Sabes lo que hacía? Compraba en el economato de la cárcel paquetones de cerillas y he leído libros enteros. Por ejemplo, recuerdo una novela de Steinbeck que se llamaba En lucha incierta, y tan incierta a la luz de la cerilla. Encendías Claro. la cerilla, leías 3 líneas hasta que se te quemaban los dedos y otra y otra y otra, ¿no? Sí, te creo. Y yo en la cama me obligaban a apagar la luz, siempre he sido nocturna.
con las piernas casi Claro, levantadas debajo de la sábana y con una debajo de la sábana linterna. con una linternita Sí, eso lo hemos hecho leyendo. muchos. Yo creo que- Aquella edad en que se tenía una maravillosa vista. Los dos ejemplos que ustedes están dando son ejemplos de apropiación de la lectura. Y, en mi opinión, una de las razones por las cuales los niños no leen es porque no saben escoger sus propios libros. No hay una pedagogía de aprender a seleccionar. En ese sentido, poco importa que haya muchos libros o pocos libros. Si no sabemos qué libro queremos, es muy difícil hacer lectores. Y ese es algo que están aprovechando los grandes grupos editoriales para introducir el bestseller desde muy pequeño. Claro. Y ahí va el otro punto. Yo creo que hay muchos niños que dejan de leer por el hecho de la baja calidad de lo que se le ofrece, por la prescripción escolar que les obliga a leer verdadera basofia. Eso también ahí entra. No se puede obligar Sí a se hacer puede- algo que debe resultar placentero. A ver, yo creo que se puede no vas a obligar las como se puede obligar toda la educación. Toda la educación es Sí, pero obligatoria. generas el efecto contrario. Generas No el efecto necesariamente. contrario. El Si te tema sobre obligan- todo es hacerlo con calidad y saberlo hacer. Hay muchas formas de obligar. Tú obligas a un niño que se tome un medicamento, tú obligas a un niño que se aprende las tablas de multiplicar. El problema no es la obligación, el problema es cómo se obliga. Y el problema es sobre todo que estás obligando con verdadera basura. A un niño que le des una novela más sobre la bulimia o un polizonte más en el aniversario de Colón, lo tienes hastiado. Bueno, enseguida tu poema, después el mío, pero antes, ya que estamos en tiempo de Navidad, voy a hacer una propuesta. Aquí hay muchísimos libros. Algunos son propiedad de las personas que están sentadas alrededor de la mesa, otros nos los han enviado las editoriales. Mi hija Ayanta, que se ha hecho con la gestión del Teatro Lara, ha reanudado una vieja iniciativa del Teatro Lara. Hace pocos días apareció en el Teatro Lara un viejecito muy pulcro, muy atildado, que pidió permiso a mi hija y le explicó que él iba allí de niño, era de familia humilde, familia pobre, y entonces, por lo visto, cuando llegaban los reyes, entonces se convocaba a los niños pobres de Madrid en el Teatro Lara y se les regalaban juguetes. Entonces mi hija Yanta ha recogido esta tradición y este año va a regalar juguetes, estamos en época de crisis además, a los niños pobres. Entonces yo sugiero que todos estos libros enviados por las editoriales, y te lo digo a ti, Arantxa, coordinadora del programa, sean enviados al Teatro Lara para que lleguen a manos de esos niños de familia humilde que a lo mejor se aficionarán gracias a esto a la lectura. Tu poema, Alicia. Bueno, pues es simplemente una estrofa prácticamente, pero quería comentarlo, pues eso, es de Rafael Alberti, que me encanta. Y quería jugar un poco, no sé si los niños que estarán levantados a estas horas, como son vacaciones, casi al acertijo. No lo es, pero en realidad lo lleva dentro. Dice, branquias quisiera tener, porque me quiero casar. Mi novia vive en el mar y nunca la puedo ver. ¿Quién es la novia? Si branquias quisiera tener. Una sirena. ¡Claro, hombre! Has acertado. El regalo para ti. Más turrón. Los Reyes Magos te traerán algo La importante. sorpresa del roscón. Me he Eso llevado. es. Yo voy a terminar leyendo pues un clásico que todos los niños de Inglaterra o muchos niños de Inglaterra tienen colgado encima de la cabecera de su cama y que es, como no, de Kipling, que es uno de mis autores favoritos, es el If, el sí. Hay muchas muy versiones. bonito, muy bonito. Yo tengo muchas pegadas en las paredes de mi casa, Muy bonito. de mi estudio, he cogido una cualquiera de ellas y dice... Hay mucha sabiduría realmente en este poema, ¿eh? Mezcla de Oriente y de Occidente, ¿no? Historia sagrada, en definitiva, filosofía. Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos la pierden y te culpan por ello, si confías en ti cuando los otros desconfían y les das la razón, si puedes esperar sin cansarte, si no mientes cuando te vienen con mentiras, ni odias a los que te odian y aún así no te las das de santo ni de sabio, si sueñas sin llegar a ser esclavo de tus sueños, si piensas pero no te conformas con pensar, si te enfrentas al triunfo y al desastre y das el mismo trato a esos dos impostores, si soportas que tuerzan tus palabras para embaucar con ellas a los tontos, si se rompen las cosas a las que has dedicado tu existencia y te agachas a rehacerlas, si juntas todas tus ganancias para jugártelas a cara o cruz y pierdes y vuelves a empezar de nuevo, una vez más, sin mencionar siquiera lo perdido, y si tu corazón, tus músculos, tus nervios cumplen incluso cuando ya no son lo que eran y resistes cuando ya no te queda sino la voluntad de resistir,
si hablas con multitudes sin perder la honradez y paseas con reyes sin perder la humildad, si no pueden hacerte daño tus enemigos, tampoco tus amigos, y todo el mundo cuenta contigo, no en exceso, si no desaprovechas ni un segundo de cada minuto de carrera, la tierra y cuanto en ella existe es para ti. Serás, en fin, lo que se dice, un hombre. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad y a los de mala voluntad también. Buenas noches, hasta la próxima semana. Bueno, y feliz Navidad. Es verdad, tu fin de fiesta. Claro. Tu fin de fiesta, se me olvidaba, Alicia. No, perdona. ha salido.